Lidia Cacho es una escritora y también activista. Se ha dedicado, de hecho, a defender a la mujer, sobre todo ante los abusos del hombre. Quizás usted recuerde su libro Los demonios del Edén, en que dio a conocer toda una red de tráfico de niñas allá en Cancún, donde ella vive, y que llevó, de hecho, a la condena, la primera condena en México por trata y pornografía infantil en la historia. No ha dejado de escribir, nunca nos ofrece siempre obras muy importantes. Y hoy tengo una conmigo que pues podríamos considerar es una condena al género masculino al que yo pertenezco también. Se llama Ellos Hablan. Lidia Cacho, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ellos hablan, son los hombres hablando de machismo y a veces los leo, los escucho y digo, no es posible que pensemos así, pero así pensamos los hombres. Tenemos ya el chip del machismo metido en la cabeza, no lo podemos abandonar. Yo creo que, mira, una de las razones por las cuales elegí escribir el libro Ellos Hablan fue justamente porque en el contexto de las discusiones del feminicidio, las cifras de hoy mismo en las noticias sobre la cantidad de violencia contra las mujeres y las niñas siguen siendo la misma. Parece que nos quedamos atrapados en un círculo del cual no podemos salir ni hombres ni mujeres. Entonces, por un lado hay un discurso que me parece que es falso, en el que algunos hombres agresores dicen que las mujeres quieren quitarles el poder. Algunas mujeres dicen que todos los hombres son violentos. Esos son falsos discursos. Tenemos un problema monumental que es el machismo como fórmula cultural que avala y promueve la violencia en hombres y mujeres. Y que nos lo enseña a hombres y mujeres desde niños y que muchas veces viene de la propia educación de las madres, ¿no es así? Mira, justamente esa era una de las preguntas que yo quería que me respondieran las y los expertos y sobre todo las víctimas o los sobrevivientes, estos hombres intelectuales, un joven que está en prisión, un niño que sobrevivió de la calle y que está haciendo unas cosas increíbles con su vida, hombres de todo tipo. Y quise preguntarles sobre su infancia. Y lo que descubrí es todo lo contrario, es quien forma al macho es el padre, quien logra que el niño se vuelva misógino contra sí mismo, porque siempre creemos que la misoginia es el odio a las mujeres hacia afuera. La misoginia, según uno de los expertos a los que entrevisté en el libro, es el odio hacia todo aquello que nos parece femenino, es decir, la sensibilidad, los afectos, el miedo, la expresión de dolor. Entonces, los enseñan a ser misóginos dentro de sí mismos para odiar todo lo femenino en sí mismo y luego para odiar lo femenino hacia afuera, pero al mismo tiempo les dicen que se enamoran de las mujeres. Entonces, hay una contradicción brutal. El padre ausente educa con la ausencia. La ausencia es poder. Es muy importante y es algo de lo que no estamos hablando. La ausencia es poder. Claro. Porque ¿cómo es poder la ausencia? Mira, varios jóvenes a los que entrevisté, hay un fragmento muy importante para mí en el libro de un joven que me dijo, mira, mi mamá yo la admiro, trabaja muchísimas horas, nos da de comer, es amorosa, hace tal y tal y tal cosa y siempre la he querido mucho. Pero mi papá siempre está trabajando, llega en las noches, lo atendían, los fines de semana se va al fútbol, él descansa. Yo quiero ser como mi papá, yo quiero tener ese poder, yo no quiero trabajar como 20 horas al día como mi mamá. Yo quiero trabajar como mi papá y tener el mejor coche y tener dinero y manejar el dinero. Eso es educación sobre el machismo. Es decir, son dos temas de los que no estamos hablando y para mí Ellos Hablan es una provocación o un instrumento para que hombres y mujeres podamos sentarnos a dialogar de una manera distinta sobre toda esta violencia. Porque nos estamos volviendo cada vez más violentos como sociedad, hombres y mujeres. La gente está desesperada. ¿No la hemos tenido siempre esa violencia? O sea, ¿sí estamos viendo más feminicidios hoy o es que tenemos más información sobre los feminicidios? Según los grandes expertos en violencia, efectivamente, si nos comparamos con hace 200 años, somos mucho menos violentos que hace 200 años. Tenemos más información, más acceso a ella y más forma de contabilizar todas estas violencias y las mujeres ya denuncian, por ejemplo, cosa que antes no sucedía, o los mismos hombres ya denuncian el mobbing dentro de las propias empresas donde el directivo siempre manda a llamar a un hombre, lo humilla frente a los demás para que se sepa que ese liderazgo es el que se ejerce en esa empresa. Entonces ya los hombres están denunciando la violencia, las mujeres también, y bueno, y tenemos la delincuencia organizada que por supuesto que es un problema muy, muy grave también. Pero en términos del machismo cultural, lo que yo quiero con este libro es tratar de lograr que empecemos a discutir cómo el machismo como fórmula cultural nos está impulsando a hombres y mujeres a crear liderazgos cada vez más violentos, más agresivos y más vengativos. Y explicar que la corrupción, por ejemplo,
la impunidad, son productos del machismo. Lidia, ¿cuántos hombres entrevistaste y cómo los seleccionaste? Entrevisté más de 25 hombres, aunque son menos las entrevistas que salen, lo tuvimos que editar, obviamente, hubiera sido una Biblia. Y lo que decidí fue elegir hombres entre 17 y 75 años, intelectuales, periodistas, jóvenes de fuera de la Ciudad de México, de diferentes razas, ideologías. Quería que fueran representativos de México. Y dos escritores también al final entrevisté. Por ejemplo, Marwan Soto, que es el único que aceptó que su nombre apareciera en el libro. Dice que todos los hombres son machos. Sí. Que tenía una madre muy especial, muy dominante en Kramantaki. Claro. Y él dijo eso, él es lo dice clarísimo, dice, el hombre que niegue que es macho está mintiendo. Todos somos machos, incluido yo, ¿no? Entonces, bueno, desde el momento en que aceptamos... Pero tú tienes tus dudas, ¿no es así? ¿Tú piensas que no todos los hombres son machos o sí piensas que todos? Yo pienso que todos los hombres y las mujeres tenemos algo de machismo. Y todos hemos aprendido a ejercer el liderazgo desde una percepción y desde un ejercicio del machismo, es decir, del abuso del poder. ¿Qué es eso, lo que es el machismo? Entonces, nosotras las mujeres ejercemos micromachismos igual que muchos hombres. Habemos quienes nos damos cuenta y de repente nos detenemos y decimos, eso está mal. ¿No? Pero hay gente que ni siquiera lo admite. Hay muchas mujeres que para acceder al poder político y a los medios y al poder dentro de los medios ejercen ese tipo de machismo que tanto daño le hace a la sociedad. Y hay mujeres que son hembristas, que es como el complemento del machismo, es la mujer sumisa, manipuladora, mentirosa, la que juega a ser mujer florero para tener un hombre cartera, y esa hembrista es la que está ahí para explotar al hombre y sacarle todo lo que pueda, porque así le educaron, para ser princesa, para tener un príncipe, ¿no? ¿Quién es tu lector? ¿Tu lector estás buscando al hombre, estás buscando a la mujer, estás buscando a los dos? ¿El mensaje es igual para un hombre que para una mujer? Mira, ha sido una sorpresa. El libro salió hace un mes más o menos y la mayoría de las personas que me mandan los mensajes más conmovedores en mis redes sociales o incluso entre personas que me han entrevistado son hombres. Los hombres están muy impresionados con el libro, me lo han agradecido y bueno, y les ha pasado lo que les sucedió a mis entrevistados, de hecho, que de pronto se sueltan llorando y me dicen, por primera vez en mi vida me di cuenta del daño que me hizo a mí el machismo a mi alrededor cuando era niño y nunca dije nada, porque me da miedo, porque hay una conclusión en el libro que yo saqué después de entrevistar a tantos hombres, solo hombres hablan en el libro, y es, los hombres le tienen pánico a los hombres violentos. ¿Por qué quisiste que nada más fueran voces masculinas? ¿Por qué no buscaste, digamos, mediar voces masculinas y voces femeninas? Porque yo creo que, mira, las feministas hemos hecho cantidad de libros. Ahí están todas estas expertas ¿Te consideras hablando. feminista? Sí, yo soy feminista desde que tenía 15 años. Y una de las misiones del feminismo es encontrar la equidad, es decir, reconocer las diferencias entre hombres y mujeres y lograr una sociedad más justa para todos y todas, donde no haya violencia para nadie. Ese es el fin del feminismo. ¿Esta violencia es natural, es cultural, es producto de la civilización? ¿De dónde surge? Mira, hay varios expertos que lo expresan de maneras distintas, pero Miguel Lorente Acosta, un español experto en masculinidad, lo que nos dice es que la agresión es lo natural, es la reacción neuroquímica frente al peligro. Pero la violencia es un ejercicio cultural, una decisión cotidiana que hacemos hombres y mujeres para dominar al otro o a la otra. Entonces la violencia sí se puede... ¿El macho alfa no sería natural de, digamos, los primates y de otras Pues especies? si te crees un primate, entonces sí, pero si no lo eres, si eres un hombre civilizado, educado, ya sea en la escuela o no, pero un hombre civilizado, un ser humano, tienes siempre la opción de elegir o no la violencia. Todas y todos la tenemos y la mayoría de las personas elegimos no ejercerla. Pero cuando alguien decide ejercerla, siempre es como un ejercicio de poder para dominar a otro o a otra. ¿Qué tan común es la violencia en el seno de una pareja convencional? A mí me ha pasado que veo parejas que llevan muchos años, que parecen muy felices y después te sorprendes
al conocer el grado de violencia, ya sea psicológica o incluso física, ciertamente económica, que encuentras en esa pareja. ¿Te has encontrado con esa misma situación? Es enorme. De hecho, ahorita que veníamos en la radio estábamos escuchando todas las nuevas cifras, otra vez no solamente de impunidad, sino de violencia contra las mujeres y del bullying, por ejemplo, contra los hombres. Cada vez aumenta más la violencia dentro de las parejas, porque la gente no está asimilando la noción de que existe la posibilidad de tomar una decisión informada y una decisión emocional. Tenemos una escisión de tanta violencia que estamos viviendo en la sociedad mexicana, una escisión brutal entre lo que sentimos y lo que pensamos. Y este libro justamente se inserta como en todo el tema de la educación para la paz y de periodismo de paz por eso, porque lo que hace es hacer lo que decía Eduardo Galeano, buscar seres sentipensantes, es decir, necesitamos lo intelectual, la reflexión, el número, las cifras, que ya los tenemos de sobra, y después necesitamos procesarlo a través de las emociones y entender por qué estamos tan desesperados frente a todas las violencias que nos rodean. Entonces estamos en un momento crítico en México donde tenemos que tomar una decisión entre hombres y mujeres juntos. Ya no podemos seguir diciendo que esto es un pleito entre hombres y mujeres. ¿Tenemos que cambiar las leyes o tenemos que cambiar la educación y la cultura? Creo que lo primero que tenemos que cambiar es la narrativa emocional sobre la violencia. Que los hombres, todos los hombres reconozcan el miedo que le tienen a los hombres machos, alfas, a estos controladores, a los jefes maltratadores, a los bullies de todas las edades, a los bullies políticos, por ejemplo, y que se unan a un movimiento que cree una nueva narrativa de lo que significa ser hombre. Y por eso este libro. El libro apenas acaba de salir. Me dices que ya has tenido respuestas de la gente a través de tus redes sociales. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice un hombre? Dices que a veces te conmueven incluso los resultados, o que te conmovieron también los hombres cuando estuvieron hablando del tema contigo. ¿Nos puedes contar alguna anécdota? Mira, todos los mensajes que me mandan en redes sociales, bueno, seguramente habrá alguno de odio, pero como yo a los trolls no les contesto. ¿Cuáles son tus redes sociales para que lo sepan? Es @LidiaCacho, sí. ¿Twitter? Es Twitter y mi Lidia Cacho, sí. Sí, con ese I, porque Eso se es. me habían robado Lidia Cacho, ¿no? Entonces ya se quedó ese. ¿Y ya no pudiste recuperarlo? Porque sí puedes recuperarlo. Pues sí lo recuperé, pero este es el que ya mis seguidores ya se lo sí. conocen, entonces ya. Y es Lidia Cacho R en Facebook. Y en Instagram Lidia Cacho. Y bueno, sobre todo en Twitter, que es donde más me muevo, la mayoría de gente que me hace comentarios, las mujeres me agradecen muchísimo el libro porque se dieron cuenta que ellas también ejercen micromachismos y creían que no lo hacían, sobre todo mujeres feministas. Pero todos los hombres que me han escrito me han agradecido el libro y me han dicho que les conmovió mucho o que les hizo descubrir quién era su padre. Otros muy famosos me pusieron públicamente en Twitter que se dieron cuenta que su padre no era tan malo como ellos creían después de leer estas historias, y que sí son esos hombres de los que yo estoy hablando en el libro, que ellos sí quieren cambiar y sí quieren ayuda para transformar su propia narrativa personal. Lidia Cacho, gracias por invitarnos a leer. #Ellos hablan, testimonios de hombres, la relación con sus padres, el machismo y la violencia, de Editorial Grijalvo. Gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.